Les damos a todos aquellos seguidores de esta página Ministerio de Adoración al Señor y les saludamos desde esta señal de TV del Lago desde Pátzcuaro, Michoacán, y también por el canal 7.2 de México en línea. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, quien nos da la licencia de hoy estar aquí de pie y con vida para darle gracias por su gran misericordia que tiene para con todos nosotros y pues le damos gracias porque es necesario reconocer a Dios en todos aspectos de nuestra vida, porque como fundamento de vida es nuestra pura sangre, y que nos libre de todo mal en este día y en esta vida que nos da para vivir hoy conforme a su palabra. Les quiero para entonarle una canción a nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan 11, 33 al 31 lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía a este que abrió los ojos al ciego haberle hecho también que Lázaro no muriera? Aquí vemos, fue hombre, fue un ser humano igual que nosotros, pero sin defecto, sin mancha y sin pecado, porque él nació por obra del Espíritu Santo. Fue engendrado en un ser humano que fue María, su madre, pero fue engendrado por el Espíritu Santo, por obra de Dios. Y entonces nos lastiman ciertas cosas, pero no es como para tomarlo tan en serio, porque pues si hablamos nosotros la palabra de Dios, quiere decir que entonces no es a nosotros a quien nos ofenden, sino es a Dios, porque pues palabra que hablamos no es nuestra. Y pues, pero hay que tratar de estar más en el espíritu para que todo eso que hace el mundo no nos afecte en lo más mínimo, porque pues estamos en un mundo donde pues de todo hay y de todo va a seguir habiendo, y no por eso nos vamos a entristecer, nos vamos a quebrar o nos vamos a poner a llorar, sino al contrario, eso nos da más. Y así es que el mundo está bajo los pies de aquel que le crea a Dios. ¿Por qué? Porque tiene dominio sobre sí mismo y sobre el mundo. Porque el mundo, ¿qué no nos puede dar? Nos da de todo, pero nosotros, como dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como para compartir el Señor Jesucristo. No es para el hombre, porque el hombre al fin, el hombre que quiere creer, cree, y el que no quiere creer, no cree. Como dice la palabra, el que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así es que Dios nos dio una libertad para hacer lo que nos agrade. Si quiero oír, oigo, y si no quiero oír, no oigo. Total, nadie nos obliga a llegar. Así es que pues esta palabra pues es todo esto es espiritual y es cosa difícil de entender, y más aquellos que andan en la carne, más aquellos que andan en el pecado, pues ¿cuándo lo van a entender? Al contrario, va a ser motivo de coraje o de angustia en su corazón, porque pues al no entender las cosas, pues lo primero que hacen es criticar. Pero bendito sea Dios por todo. Muchas veces pues no canto las canciones pues que a veces van conforme a la palabra de Dios. Esta canción que les voy a cantar pues va de acuerdo a la palabra que leímos, que Jesús se entristeció en su espíritu y en su alma por el dolor que sentía de darse cuenta que Lázaro había muerto, su gran amigo. Y esta canción dice: por no tener nada bueno muy dentro del corazón, si tú quisieras abrirle
tu corazón a Jesús. Él cambiaría tu existencia en pura felicidad. Ya no habría más tristeza, angustia y desolación, como vives tú también, con mucho odio en mi alma y en todo mi corazón. El pecado era mi amo y esclavo de él también. El pecado era mi amo y esclavo de él también. Hasta que vino mi Cristo a darme la gloria al Señor. Pues vamos a cantarle otra canción también para nuestro Señor Jesucristo. Pues como lo he dicho, estas canciones pues son de mi autoría y pues muy difícil es que las oigan. Yo vengo a complacer a nuestro Señor Jesucristo, porque Él me lo ha dado todo. Me dio la salvación, que aún no la tengo muy segura, porque soy humano, soy terrenal, pero tengo esa fe, tengo esa confianza que Jesucristo nos pide que tengamos, que la mejor obra del hombre es creer, tener fe en Él, para así ganarnos ese lugar. Y no sabía que estabas tú, hasta que mi alma fue quien te halló. Y yo tan ciego que no te vi, y estabas dentro en mi corazón. Ahora que habitas dentro de mí, quiero que vivas por siempre allí, y no dejarte salir jamás, y tu camino siempre seguiré. Con toda mi alma y mi corazón, hasta que oigas tú mi canción. Espero en Dios que te guste, pues la compuse pensando en ti. Aunque no canto yo muy bonito, yo te la canto con el corazón, para que sepas que gloria al Señor. Gloria al Señor por esta oportunidad que nos da y por este tiempo. Bendito sea Dios porque de veras, en verdad, qué alejado está el mundo de Dios. Que en todo se goza, hay mucho dolor en el mundo. Y aquellos que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de tener una relación con Él, o tener una comunicación con Dios, de vez en cuando tal vez, pero lo mejor sería cada momento. Pero el hombre, en lugar de eso, ocupa su tiempo, es el negocio, son las ganancias, y pues ustedes dirán, pero si no tenemos eso, ¿qué vamos a comer? Pero nos decía Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en verdad no crean que el hombre depende del dinero o del trabajo, no crean que por eso ya no vamos a comer. Dios es amor, Dios es misericordioso con todos aquellos que se dedican a hacer cosas malas, pues también igual tienen de sobra para comer. Entonces, pues es necesario ser agradecidos con Dios, y darle las gracias porque por Él vivimos. No es por nuestras fuerzas, no es por el dinero. Y algo de lo que no se predica en estos días. Bueno, de una forma correcta, porque de predicarse sí se predica. Y mucho. En la iglesia, esa mención de
de la Virgen María. Y nos preguntamos si Jesús es hijo de Dios y nosotros como creyentes también. Entonces Jesús es nuestro hermano y María nuestra madre. Y lo que Jesús nos dice que debemos honrar a nuestra madre. Y hay mucho de qué hablar de María, nuestra madre, y que también significa mucho en la fe. Y algo que la iglesia actual cristiana es no tomar en cuenta a María, madre de Jesús, porque se toma como una idolatría de la iglesia tradicional, por haber sido el instrumento que Dios usó para que viniera nuestro Salvador Jesucristo. Y debemos tomar muy en serio su obra y no verlo como parte de una idolatría, porque de ser así, también sería idolatría hablar de los profetas y de los apóstoles, que de igual manera que la Iglesia Católica es importante reconocer su papel en la vida de Jesús y en la historia de la salvación. María fue elegida por Dios para ser la madre de Jesús y su obediencia y fe la convirtieron en un instrumento clave en la historia de la salvación. Su papel en la vida. Esto sugiere que María tiene un papel importante en la vida de los creyentes y que debemos reconocer su importancia en la historia de la salvación. Reconocer la importancia de María en la fe cristiana no es idolatría. La idolatría implica darle a una criatura el culto y la adoración que solo corresponden a Dios, y reconocer el papel de María en la historia. La importancia en la historia de la salvación no es idolatría, sino una forma de honrar a Dios y a su plan de salvación. Aquí nos podemos dar cuenta qué importancia pues es conocer la palabra de Dios y no dejarnos llevar por corrientes humanas, por corrientes de hombres, que muchas veces hablan la palabra a los profetas igual. Todos merecemos una honra porque le servimos a Dios, y todo aquel que le sirve a Dios merece una honra. Aunque el hombre ni lo entiende, ni lo cree, ni mucho menos le da importancia, pero vemos que la mujer, María, merece toda la honra en el mundo. ¿Por qué? En las bodas de Canaán, que pues está en San Juan 2 del 1 al 11. Canaán era un pueblo de Galilea que representa la transformación. O sea que cuando Jesús convierte el agua en vino, representa el poder, son de Jesús, y nadie puede estar por encima de su voluntad y poder. Por eso la Virgen María le dijo a los sirvientes que servían el vino, hacer todo lo que Él les mande. No dijo, hagan lo que yo les diga, órrenme. Por eso es que pues se le debe de dar toda la honra que merece como madre de Jesús, pero no se le debe de rendir culto ni adoración, porque solamente eso le corresponde a nuestro Señor Jesucristo y a Dios. Y como decía, cuando dice ese, pues entonces, pues, esto es lo que nos dice la palabra, y la importancia de la madre y mujer en el mundo. Su importancia es mucha porque dan vida por medio de la voluntad de Dios. Permítanme un poquito. En la adoración que le corresponden a Dios y a nuestro Señor Jesucristo.
porque ni a los profetas o a los apóstoles se les rinde culto ni adoración, porque fueron seres humanos y seres pecadores y murieron. Hechos 1, 12 al 14. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta en este capítulo, hasta en este libro de los Hechos, por los demás, por todos, como lo hacemos nosotros, no porque digamos nosotros que ya somos hijos de Dios por haber creído en Él, ya quiere decir que ya no voy a orar para que me vaya bien en la vida, ya no voy a orar por mis hijos, ya no voy a orar por mi familia, ya no voy a orar por este pueblo, ya no voy a orar por el mundo, sino al contrario de Él. Entonces así estaba María con todos sus discípulos unánimes en oración y ruego. Entonces hasta este libro se menciona pues a María. Ya después pues la Biblia no nos dice en qué tiempo murió o dónde fue sepultada, que no le creamos, que sea anatema. Y por eso es que nosotros pues nada más nos basamos en lo que dice la palabra de Dios, escrita en la Biblia, no en lo que digan eso jamás puede ser. Entonces, como le decía, hasta este capítulo pues de Hechos, porque ellos como seres humanos ya murieron y no los podemos estar alabando, no los podemos estar adorando, ni rindiéndoles culto, ni nada, ni adoración. ¿Por qué? Porque como seres humanos ya en una imagen así de un bultito, que es nuestra madre, ese bultito, sino que en una forma espiritual, guiados por la fe y por el Espíritu en nuestro corazón. De esa forma es como tenemos que ver. Al 31. Dice en Efesios 5:21. Sometaos unos a otros en el temor de Dios. Muy significativa en una alegoría que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, nos quiere decir que la iglesia viene siendo, es así como nosotros tenemos que estar bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Jesucristo, porque Él es nuestra cabeza, como iglesia que somos todos nosotros. Así que como iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dísela así mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como tenemos que presentarnos ante Jesucristo, como una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Así es que de bienestar, de abundancia, de prosperidad, de bendiciones, de milagros, de que Dios te ama y que Dios te perdona todo y que Dios es esto y que Dios es lo otro. Ahorita ya no siento ni pobreza. Esto es lo que muchos
predicadores están dándole a entender al ser humano, cuando en lugar de eso deberían decirle que somos una bola de pecadores y que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos acercarnos a Dios, pero de una forma espiritual, de sus propios intereses. Por eso es que el mundo se entrega a todos los placeres mundanos, a toda la alegría del mundo. ¿Por qué? Porque pues no hay una motivación al ser humano. ¿Qué relación tiene el hombre pues con la mujer? Entonces, si no tenemos esa relación con la mujer, con nuestra Madre María, que fue Madre de Jesucristo, de nuestro hermano, pues entonces quiere decir que Jesucristo, para seguir a Dios, tuvo que olvidarse de su madre, de sus hermanos, de su familia, porque para él lo primero era la obediencia a Dios, a su Padre. Y María así lo entendió. María así lo entendía. Ella nunca renegó, ella nunca dijo por qué. Hoy vemos que la iglesia pues ha cambiado mucho por causa de pues las cosas que están pasando actualmente. Del Cordero, y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vistiese de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de la Virgen María. Bienaventurada seas tú por ser la madre de Jesucristo. Así es que bienaventurados somos todos aquellos que hemos creído en Él y que predicamos su palabra. Aunque para los demás no seamos nada, pues porque pues vamos a ir al encuentro en vida o muertos o como estemos, pero vamos a ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez a hacer juicio a la tierra con todos aquellos que no creyeron. Sí es que es importante pues no tomar las cosas a la ligera, no hacerle tanto. La relación entre esposos como reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia, enfatizando el amor sacrificial y la entrega mutua. Aquí en la tierra tenemos, como iglesia de Cristo, tenemos que estar bajo la autoridad, bajo la mano poderosa de Jesucristo, en obediencia. Y de igualmente tenemos que tener esa relación estrecha y unida a nuestra esposa terrenal. Y pues vemos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí estamos viendo la iglesia es de Cristo, solamente la iglesia es de Cristo, y sobre Cristo está edificada la iglesia, que es sobre él mismo, porque Cristo es la roca, y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir, como yo decir, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ahorita todos se sienten dueños de sus propias iglesias y se las hacen a su gusto y a su conveniencia. ¿Para qué? Para hacer una fuente de negocio. O sea que estas cosas pues no se predican. No se predican porque pues en Cristo y no fundada por el hombre, que son las diferentes denominaciones. Por eso es mejor predicar la palabra de Cristo. Muchas veces hacer milagros allí y hablar su palabra, pero la mayoría del tiempo que vivió en la tierra, esos 3 años y medio predicando la palabra, lo hizo en las calles. ¿Por qué? Porque allí
pues está la verdadera necesidad. Cristo no vino a hablar su palabra encerrado en cuatro paredes. Cristo vino, los llaman protestantes, nos llaman una bola de cosas. Pero si ustedes se dan cuenta, si de veras ponen atención en la palabra de Dios, se darán cuenta que el primer protestante fue Jesucristo, porque vino a decir palabra contraria a lo que hablaban en sus tiempos los fariseos. Y allí no les gustó, porque también decían que protestaba con hombres, se hace su propio negocio o grupo, se les llama sectas, porque la iglesia ya fue fundada hace más de 2025 años. Y no hacer iglesias a la hora que al hombre se le antoja. Y esto es causa de que una iglesia, siendo espiritual, audiencia emocional y terrenal. La verdadera iglesia debe estar guiada por el espíritu de fuego, donde sea autorizado por Dios y no por la ambición de la carne. Toda la iglesia o predicador debe ser guiado por el Espíritu Santo y no por un espíritu terrenal y pagano. Por estas razones, pues para que veamos pues que cómo el hombre se ha desviado. Se ha desviado por causa del mundo, por causa de su orgullo, por causa de su vanidad, en mis necesidades, en mis alegrías, en mis gustos, darle preferencia a mis gustos, a mi carne, a mi cuerpo. Eso es egoísmo y no pensar en ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Y todo esto nos lleva a que nos perdamos en mucho vicio, mucha delincuencia, mucha muerte, mucha pelea, mucha riña. Todo esto provoca todas estas cosas del mundo. Y por último, en el libro de Gálatas, nada más como una referencia. Como antes he dicho, también ahora lo repito, Dios, y no al hombre, porque el hombre busca lo suyo, y cuando no hacemos lo que al hombre le gusta, se vuelven contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos a servirle al hombre, venimos a servirle a Dios, porque Él nos dijo, vayan y prediquen la